Fíjate, en la escuela de farmacia están buscando voluntarios. Estamos probando un medicamento para el miedo social, los ataques de ansiedad, la agorafobia y el desorden obsesivo-compulsivo. ¿Por qué buscarán sujetos de pruebas aquí? Pues no sé, Raj. Puede que en la tienda de cómics no haya tablón de anuncios. ¿Qué? Bienvenidos a La Teoría de la Mente. Y bienvenidos aquí a La Teoría de la Mente, ya sabéis, el podcast para todos los que estéis interesados en cualquier tema referente a la salud mental. Ya sabéis, nosotros somos miembros de Amadag y también de La Teoría de la Mente, que también, ya sabéis, hay página web, es www.lateoriadelamente.com. Para contactar con nosotros, bueno, pues ya sabéis, podéis escribirnos a info@amadag.com o llamarnos por las tardes de lunes a viernes, que está nuestra secretaria Nuria, que os va a atender con todo el amor del mundo. Es 91-119-8157, 91-119-8157. Y bueno, vamos a tratar esta vez con Flavio Gutiérrez, ya sabéis, nuestro psiquiatra colaborador, y vamos a estar hablando de la medicación y de la medicación dentro de los trastornos de ansiedad. Y bueno, muchas de las dudas que nos estáis preguntando continuamente hemos intentado plasmarlas en este programa y bueno, vamos a dar puntos de vista, impresiones, descripciones. No vamos a hablar tanto de medicaciones concretas, sino que bueno, vamos a hablar del uso de la medicación en sí dentro de los trastornos de ansiedad. Así que bueno, esperemos que os guste. Antes de continuar con el programa, sí que deciros, vamos a anunciaros, ya sabéis, ahora mismo tenéis un curso gratuito que se llama Comprendiendo la Ansiedad, que lo podéis adquirir apuntándoos a la newsletter de nuestra página web, ya sabéis, www.amadag.com. y bueno, pues siempre que nos deis posibilidad o siempre que nos deis pues nos brindéis esa manera de poder proporcionaros información, bueno, pues podréis asistir al curso. Ya sabéis, es un curso online y que vais a poder hacerlo a vuestro ritmo y a vuestra manera. Así que bueno, ahí nos vemos, os dejamos con la entrevista. Hasta la próxima. Bienvenidos a La Teoría de la Mente. Y esta vez nos vamos a Madrid. Ya no nos quedamos en México, yo creo que me voy a quedar con esta sintonía de momento. Es que es agosto, estoy de vacaciones, pero aprovecho los huecos un poco que me deja aquí la familia para seguir aportando en este mundo tan apasionante de la salud mental y de la ansiedad. Grabando un programa para hacer un curso que estamos haciendo sobre el pánico y la agorafobia, que pronto vamos a empezar. Y os los iremos presentando. En él contaremos con muchos profesionales y testimonios como nuestro invitado que tenemos hoy. Bueno, pues bienvenidos a este programa. Vamos a hacer, como decimos, un curso sobre pánico, sobre agorafobia, y esta vez compartimos programa con nuestro amigo Flavio Gutiérrez. Ya conocéis a Flavio, él es psiquiatra y le he pillado aquí trabajando en agosto. ¿Estás de vuelta ya, Flavio? De vuelta, no sé ya qué decirte. La depresión vacacional me ha pegado lleno, pero sí tengo que responderte algo, estoy de vuelta. Bueno. Flavio va a estar con nosotros trabajando, sobre todo a partir mucho más desde este próximo año, desde la consulta y bueno, pues vamos a estar tanto a nivel presencial como online, que es una cosa que también nos hablaremos. Bueno, pues sí, vamos a tratar de la medicación en general. Muchos de nuestros pacientes, pues llega un momento en el que se pueden plantear
A veces les hemos aconsejado nosotros la posibilidad de un cambio en su proceso, pues incorporando esto de la medicación. Y creo que hay varios aspectos que a mí me apetecía mucho hablar contigo, que creo que van a ser útiles para las personas del curso, y luego probablemente esto lo pongamos también en la teoría de la mente que nos están escuchando, y me parecería muy interesante escuchar un poco tu perspectiva, si te parece, ¿vale? Claro que sí. Bueno, pues disparamos con la primera pregunta. ¿Vamos allá? Dale caña, Rubén. Venga. ¿En qué consiste una consulta con un psiquiatra? Bueno, pues empezamos fuerte con esta primera pregunta. ¿En qué consiste? Vamos a ver, la verdad es que pues en mi consulta, pues bueno, más allá de la primera impresión que se puede llevar una persona, pues yo me quedo siempre con las caras de cada una de las personas que entran y piden ayuda. Porque bueno, la sensación general que me han transmitido es la del pavor, ya no solo por el hecho de, oye, padecer una enfermedad, problema, en este caso a nivel de salud mental, sino pues un poco esa fama que probablemente arrastremos y que nos estigmatice del psiquiatra como una figura seria, prácticamente que te mira con mirada de hielo, que se va a encargar de ponerte un fármaco, casi no te va a escuchar y te va a despachar hasta dentro de 2 semanas. Entonces, pues yo creo que son clichés que a la hora de abordar a un paciente, en mi consulta, en la consulta de un psiquiatra, pues complican un poquito la cosa. Entonces, la consulta de un psiquiatra se ve ya de primeras mediatizada por este elemento. Nosotros, Rubén, tú me conoces, yo te conozco y la verdad es que intentamos romper ese patrón pues por nuestra forma de ser, cercanía, pues por la forma de tratar, y al fin y al cabo creo que es el elemento crucial que hay que trabajar cuando un paciente pasa la frontera o el umbral de la puerta del despacho. Bueno, aquí estamos por eso, ¿no? Porque yo, sí, de hecho la pregunta que yo te iba a hacer, que era la siguiente, y me has pillado ya con esta, que a mí me parece muy importante, es que de primeras la persona al psiquiatra va con miedo. Entonces, sí. ¿Cuáles son para ti los principales miedos y sobre todo aquellas creencias erróneas que tiene la persona con respecto a vuestro trabajo? Pues yo creo que en este caso el miedo número 1 es el de me va a medicar. Si yo acudo a la consulta del psiquiatra ha sido porque he apurado hasta el último momento en mi padecer, no he querido ir, pero ya me veo tan mal que bueno, me veo abocado a su consulta, por lo tanto asumo que me va a medicar. Entonces, ese es el terror número 1, que de mi boca salga esa prescripción tan temida. Entonces, pues a partir de ahí, claro, sabiendo lo que es el psicofármaco, sabiendo también cómo está estigmatizado el psicofármaco, pues bueno, romper esa situación gélida que se genera en torno al psicofármaco y en torno al momento en que el psiquiatra lo va a recetar, pues bueno, como te puedes imaginar, pues hay un contexto en el cual si la persona, el profesional, no sabe pues acunar, por así decirlo, al paciente, pues es tremendo las consecuencias que puede tener a la hora de cerrar esa primera consulta y el concepto de esa primera consulta que tenga la persona que ha consultado. Claro, es que esto parece que me va a medicar, parece que tú estás en el otro lado de la mesa casi flotando en las manos, ¿no? Parece que hay algo ahí que todavía no se entiende bien. Entonces, el principal miedo, no sé si esto lo puedes compartir conmigo, esto de que de alguna manera la medicación, no sé si reviste todavía un grado mayor de gravedad, es decir, un grado si empezamos con la medicación estamos hablando ya de lo irrecuperable, por un lado. Ajá. ¿Qué crees? Pues yo completamente de acuerdo contigo, porque esa sensación que la persona te transmite cuando le recetas es, Dios mío, estoy tan mal como para que me tenga que medicar. Entonces creo que es un pensamiento erróneo, porque al final la medicación gestionada de una forma profesional muchas veces lo que intenta es cortar el proceso de la enfermedad para que no vaya más. Un fármaco en su debido momento y a su debida dosis, que no tiene que ser a dosis elevadas, puede ayudar mucho a que ese paciente, esa persona, no se ponga peor. Entonces no es sinónimo psicofármaco de gravedad, enfermedad, sino vamos a entenderlo como que el psicofármaco es un mediador para evitar males mayores en un momento determinado. Por supuesto, entendiendo que la gama de psicofármacos es muy amplia y dependiendo de cuál elijamos, pues así será también los criterios que utilizamos en función de la gravedad de esa persona. Sí que es verdad que psicofármaco es una palabra que generaliza y que genera el mismo pánico
independientemente del trastorno para cual se dé. Claro, porque no es lo mismo un trastorno que otro, ¿no? Y la medicación que se va a usar incluso dentro del mismo trastorno no es lo mismo un caso que otro. Efectivamente. Entonces, ya hemos detectado un poco un par de miedos. ¿Tú pondrías algún miedo más, alguna creencia también que puede ser errónea? Yo creo que también hay una idea un poco del psiquiatra como alguien que pueda estar ahí frío o distante también, ¿no? Sí, yo hay una anécdota que yo creo que ya te he contado más de una ocasión, Rubén, que para mí fue muy significativa porque ya hace unos cuantos años de esto y me dejó impactado en relación a esto que estamos hablando, que es el concepto que se tiene del psiquiatra. Y fue la madre de una persona, de un paciente, que me vino a consulta y un buen día me dijo que bueno, que su hijo no estaba mal desde que estaba en mi consulta, pero que bueno, que el psiquiatra que tenía antes era mucho mejor, sabía muchísimo y llegar a ese nivel pues me lo transmitía desde la sinceridad, era difícil. Entonces yo le pregunté a esta persona que por qué consideraba o cómo sabía ella que este psiquiatra, bueno, más allá de lo que le transmitía, era tan sabio y conocía tanto. Y la contestación que me dio fue lo que fue sorprendente, porque me dijo, pues es una persona muy seria, tiene barba y el pelo blanco, mira con mucha seriedad, mira muy fijamente y además me cobra mucho dinero por consulta. Entonces, claro, para mí fue la leche, sobre todo cuando me miré al espejo y vi que yo no tengo barba, todavía no tengo el pelo blanco y no miro fríamente. Entonces, bueno, pues eso es un reflejo probablemente del concepto que tengan muchas personas de la figura del psiquiatra. Ya no hablemos de lo que ha hecho el cine por el psiquiatra, que yo creo que nada bueno, y luego lo que ha hecho este extraño conflicto psiquiatría-psicología, que también el paciente lo tiene muy interiorizado y en la consulta no es raro escuchar esto de usted viene, me va a recetar y ya mire yo con la persona que tengo que hablar, con ese profesional con el que puede hablar, que usted es el de la receta, el del fármaco. Entonces, claro, yo creo que durante mucho tiempo ha habido una guerra un poco absurda, ¿no? En este sentido, entre psicólogos y psiquiatras. Yo siempre pongo un ejemplo, una metáfora, ¿no? Digamos que algunas personas, lo cuento porque esto es algo que me contaba una persona, ¿no? También hablando de anécdotas y me contaba, bueno, pues es que yo creo que tomar medicación, me decía, es como tener la mano ahí enganchada a la puerta y ponerte reflex, ¿no? Y ya está, pues el reflex te lo vas a poner, a lo mejor te alivia y dice, pero no te va a servir de nada. Yo recuerdo que en ese momento le dije, bueno, ya, pues que yo con el tiempo ya, porque llevo ya 16 años en esto, hay una cosa que me parece fundamental. Hay personas que tienen tanto dolor que ni siquiera pueden pensar en quitar la mano de la puerta. O sea, es decir, lo que yo creo que proporciona el psicofármaco en un momento dado, al contrario de como hemos hablado a veces de agudizar, que hay muchos casos, y que hay muchas opiniones y que hay... Pero creo que lo que proporciona es un cierto colchón donde la persona puede empezar a tomar una serie de decisiones que no estén tan agobiado por los síntomas, ¿no? Sin duda. Creo que visto desde ese punto de vista ya la cosa cambia mucho en relación al psicofármaco. El hecho de que transmitas esto mismo que acabas de decir, tú tomas las decisiones, pero vamos a buscar un intermediario que te permita bajar un poco las revoluciones para que te serenes, sin más. Este fármaco no te va a hacer pensar, ni mucho menos, ni va a poseerte y te va a transformar en un ser inanimado. Entonces, sí, yo incluso por parte de compañeros también de profesión y por parte, creo que todavía tenemos que engarzarnos mucho más, porque sobre todo los psicólogos más jóvenes, porque cuando más va pasando el tiempo, más te vas dando cuenta de que esta omnipotencia que a veces se vive desde esta profesión, bueno, pues va disminuyendo y te vas dando cuenta de que efectivamente de que lo que tenemos que hacer es colaborar y lo que tenemos que hacer es que a mí me sirve de mucho. Los pacientes, por ejemplo, que tú... porque compartimos muchos pacientes, cuando de repente pasan por tu consulta y al final estableces una pauta de medicación, claro, muchas veces tienen aire para respirar y a partir de ese aire para respirar
les queda esa sensación de decir, bueno, pues puedo empezar, como he dicho antes, a hacer cosas. Y no tienen por qué ser ni dependientes de la medicación. Y no es verdad eso que hablamos muchas veces de, bueno, otro de los miedos, ya está, pero cuando se me quita el reflex, entonces... No, es que mientras tanto ha habido un proceso de transformación en la persona que le ha permitido y le ha permitido el rearmarse. Que yo creo que para mí es una cuestión fundamental, ¿no? Sin duda. Sin duda, y además hay que intentar expresarlo así con cada persona cuando se hace una receta, porque simplemente con esto que acabamos de hablar, si lo transmites en consulta, el final de esa primera sesión y el sabor con el que se va la persona de ahí es completamente distinto. Claro. Bueno, medicarse o no medicarse, ahí lo cuestiono. ¿Qué aspectos tú crees que deberíamos tomar en cuenta los profesionales y los pacientes antes de plantear esta decisión? Como hemos dicho, para mí no siempre es un indicativo de gravedad, o por lo menos no de gravedad permanente, pero sí quizá de un momento determinado donde exista un momento punta, un momento puntal donde la persona esté muy confundida o no pueda tomar determinadas decisiones. ¿Qué aspectos crees que deberíamos tomar en cuenta? Pues a la hora de medicar, y voy a intentar explicarlo obviando estos casos en los cuales pues irremediablemente es imprescindible una medicación fuerte. Es decir, voy a intentar olvidarme de esta consulta cuando el trastorno psiquiátrico es mayor y bueno, pues la persona en ese momento no tiene el juicio de la realidad conservado y entonces, bueno, pues evidentemente precisa una medicación para estabilizar a esa persona. Y voy a intentar centrarme en una respuesta contextualizando el paciente que, teniendo plenitud de condiciones, el juicio de la realidad conservado, en un momento determinado presenta una sintomatología ansiosa depresiva, un trastorno de sueño, un trastorno psiquiátrico que llamamos menor, y no por restarle importancia a la gravedad, sino por ese contraste, esa comparativa del juicio de la realidad que estaba comentando, si estaba conservado o no, y que se presenta en consulta. ¿Qué criterios utilizamos para prescribir un fármaco? Sí que es verdad que yo en consulta, cada persona que entra le hago partícipe del fármaco y de la forma en la cual voy a gestionarlo, porque, oye, no es lo mismo una persona que me diga en consulta, yo me siento aquí, le cuento mi problema, no voy a tomar un fármaco que lo sepa. Y yo digo, bueno, yo siempre escucho a la persona y tomo decisiones en función de lo que ella me transmite. Entonces, oye, muchas veces el hecho de decirle a la persona, estoy de acuerdo contigo, si tú no vas a tomar un fármaco, yo tampoco te lo voy a prescribir. Vamos a ver qué pasa. Es decir, esta frase que yo lo utilizo mucho, el vamos a ver qué pasa, el cuentas conmigo, estás aquí, has visto lo que hay, has visto que hay unas recetas que se pueden dar, que son unos psicofármacos, pero bueno, vamos a jugar al mismo juego tú y yo a la hora de que, oye, vamos a intentar esto sin fármaco, vamos a intentar esto con psicoterapia, pero me tienes aquí. Es un primer grupo de personas en las cuales, sin meter el psicofármaco de primeras, pues le haces de repente en una sola sesión, oye, que hay un psiquiatra que está ahí, que conoce mi problema, que me ha escuchado y que encima no me ha metido el psicofármaco de primeras. Ha dejado abierta la puerta al psicofármaco sin más. Entonces, en este grupo de personas que dejamos esta posibilidad o que dejo esta posibilidad, pues suelen ser trastornos en los que la sintomatología no ha invalidado a la persona. Es decir, es consciente de lo que le pasa, podrá ponerle con mayor o menor especificidad nombre y apellidos a sus síntomas, pero bueno, gestiona una vida en la que conviviendo con el síntoma y siendo consciente de las limitaciones del mismo, pues funciona. Entonces, bueno, explica, incluso encuentra un poco los motivos o las causas que le han podido llevar a esa situación, está abierto a una psicoterapia y teniendo miedo al fármaco, pues descubre que yo en este caso pues voy a estar de acompañante para si en un momento hay que intervenir. Es decir, hay un contexto patológico, el del síntoma que me narra, que nos permite jugar o trabajar un poco con la persona desde un punto de vista abierto a distintas fórmulas terapéuticas que no sean las del psicofármaco. Claro, yo lo veo muy, muy interesante esto que estás diciendo. Qué importante es escuchar. O sea, porque ellos ya no lo viven como una imposición, sino que creo que una cuestión fundamental es que se establece una alianza terapéutica donde él es partícipe de su propio proceso y cuando tú le haces partícipe a una persona de su propio proceso ya no se siente encadenado, ¿no? Fíjate, hace poco estaba leyendo sobre el efecto placebo.
Sí. Y contaba algunas prácticas médicas que se hacían, por ejemplo, en la India, con el Ayurveda o con el... donde, bueno, pues científicamente tampoco se ha podido demostrar que tengan en realidad una eficacia terapéutica, porque, bueno, pues incluso hay algunas prescripciones que se tienen, no se puede intervenir, no se puede... Entonces, claro, como que a nivel técnico nos deja un poco atados de pies y manos. Pero es verdad que muchos pacientes, solamente con el contacto con el terapeuta, con el médico, ya mejoran, a pesar de que simplemente porque cada uno se tira, pues eso, 1 hora o 45 minutos escuchando a la otra persona qué es lo que le está pasando. Primero, lo que primero creo que sí que va a ser luego tu intervención mucho más eficaz, pero luego creo que cómo va a vivir esa persona el fármaco va a ser tan importante a veces como el fármaco en sí. Anda que no hay pacientes que rechazan el fármaco aún sin tener casi ni efectos secundarios ni nada. Bueno, en el momento en que aparece, pero sí que por lo menos existe una buena alianza terapéutica y bueno, pues la persona empieza a confiar en ti, bueno, es mucho más fácil que por lo menos se adscriba o se adhiera al tratamiento, como hemos hablado, de una forma mucho más eficaz, y que eso sea más eficaz para él, sea más eficaz para ti. Entonces, me parece muy interesante eso. Qué importante es escuchar para los escuchadores, que nunca tenemos que dejar de aprender de eso. Además, es que se nota, porque además en consulta, pues bueno, cuando generas este tipo de climas en el despacho y la otra persona, pues ves que por lo menos ha comentado su problema, tú le das una explicación dentro de lo que es científica o fisiológica de lo que le pudiera estar pasando, le ofreces esta posibilidad de dejar abierto el fármaco. Al final es preparar un campo para un cultivo, es decir, un cultivo que no va a crecer de la nada, es decir, tú trabajas el campo y tanto la persona como yo en este caso estás en el mismo equipo, y a la hora de introducir el psicofármaco pues todo va a ser mucho más fácil. Además, qué bonito en este caso, yo siempre me doy cuenta, es el escuchar y el usar las palabras bien en consulta, porque a mí me sale solo, es decir, es algo que te das cuenta que funciona y que si te implicas con la persona, pues funciona, como hablar en plural de, oye, esto nos va a funcionar, vamos a cambiar un fármaco, hoy dormimos seguro. Es decir, son pequeños matices que yo creo que se transmiten directa e indirectamente y que hacen ver a la otra persona que te implicas, que el psicofármaco tú sabes que es algo serio, es un medicamento, actúa a nivel del sistema nervioso central, lo manejas de la forma más cauta posible, pero estás en el mismo barco que la persona, no sueltas receta, siguiente. Bueno, cuando hablamos de la medicación dentro de los trastornos de ansiedad, normalmente hablamos, corrígeme tú, pero casi siempre lo que estamos viendo, o sea, lo que estoy viendo un poco de tus intervenciones son siempre ansiolíticos y antidepresivos. Uh-huh. Bueno, ¿en qué casos? Porque este es un programa, pues eso, dirigido a personas que bueno, pueden tener están planteándose a veces si van a tener un contacto, ¿no?, con la medicación. ¿En qué casos se usa cada uno de estos fármacos? Pues se suelen combinar también a veces. Pues hombre, los psicofármacos, el uso de psicofármacos, la verdad es que es un tema muy controvertido. Precisamente, no sé si fue antes de ayer, en las noticias venía el ranking a nivel europeo de países que más usan psicofármacos, y España creo que estaba el primero o el segundo. Nosotros el primero. Luego Estados Unidos, sí. Es tremendo, es tremendo. Fíjate, y además la comparación es verdad, la comparativa es con Estados Unidos, que para estar ahí en el ranking, cerquita de ellos, pues la porcentaje, la prevalencia de personas que deben de tener psicofármacos o hacen uso de ellos en alguna ocasión, en España debe ser tremendo. Pero sí que es verdad que el archienemigo, el más denostado de los psicofármacos, yo creo que es el ansiolítico. El ansiolítico, pues bueno, me remito otra vez a lo que te comentaba antes, las películas han hecho mucho, actores y sus relaciones con los ansiolíticos pues también han ayudado, actores o gente famosa en general que sale por la televisión. Y bueno, y no nos vamos a engañar, es un psicofármaco que mal usado pues entraña muchos peligros. Entonces, bueno,
En la práctica de psiquiatría, de cualquier profesional, pues bueno, desde que te empiezas a formar, siempre te transmiten la idea de que el ansiolítico es un parche de corta duración, que hay que utilizarlo el menor tiempo posible y siempre teniendo presente que hay que retirarlo cuanto antes. Bueno, esa es la teoría y luego tú la aplicas un poco al día a día, que estar ahí en el terreno de juego no es lo mismo. Sí, que los libros siempre es muy bonitos. Yo los libros de casos de la facultad siempre decía, joder, pues fíjate, hasta que te das con la realidad, que no tiene nada que ver, ¿no? Hombre, probablemente de ese libro de casos nunca hayas encontrado un caso similar. Jamás. Es que, vamos, son tipo. Sí, y en este caso, pues más de lo mismo. Pues tú te das cuenta que hay unos ansiolíticos que ayudan a la persona, que alivian en un momento determinado, pero que bueno, sí que es verdad que también puedes observar cómo a largo plazo, pues oye, generan adicciones, abstinencias en la retirada. Entonces es un gran fármaco, pero es un fármaco que debes de poner sobre la mesa todas las cartas del mismo ante la persona que lo va a tomar para que entienda qué estamos manejando. Y sobre todo intentarlo usarlo el menor tiempo posible y siempre con una indicación clara. No hacer esto de tómate un ansiolítico. Claro, yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que quizá, lo digo porque el ansiolítico hoy en día, una cosa es la persona a la que se lo prescribe, pero luego está toda la cohorte de familiares que toman normalmente ese ansiolítico. Es decir, la cantidad de personas que toman ansiolíticos sin ningún tipo de prescripción médica es alucinante. Sin duda. Mi postura siempre ante eso, yo no sé a ti qué te parece, pero yo siempre pienso que el dolor nunca hay que anestesiarlo. Lo que quizá haya que trabajar es con el sufrimiento, es decir, con la mala digestión que tienen las personas del dolor. Pero el dolor está ahí y creo que es terapéutico y es importante. Lo malo es cuando decíamos el sufrimiento, en este caso, que para mí no es el dolor, es tan intenso que me impide tener una claridad o una visión. Y a veces un ansiolítico puede reducir ese umbral de intensidad, ¿no?, que tienen las personas, sí, como estamos hablando antes, ¿no? Sin duda es el bicarbonato para hacer esa digestión. En cierta medida se ayuda. Pero bueno, es verdad lo otro que has comentado, que es impresionante eso, el contexto familiar, vecinal, de trabajo, en el cual, pues bueno, todas las personas o muchas personas en un momento determinado te encuentras que están tomando algo, que aconsejan tomar ese algo, que la persona se fía más de ese consejo que de lo que te dan en consulta. En fin, digamos que ahora mismo pues el ansiolítico está completamente acomodado en nuestra sociedad y eso es peligrosísimo. Sí. Sobre todo porque además tenemos otras medicaciones que las mencioné antes, que es el antidepresivo, que vamos, que sin duda es muchísimo mejor a cualquier nivel de los que queramos valorar o testar a los psicofármacos. Yo siempre lo veo más eso, el ansiolítico, no sé, incluso, por ejemplo, hay muchas personas que el ansiolítico tiene ese efecto placebo, ¿no? Que hay muchas personas que, como sabéis, yo trabajo mucho con fobias. Y entonces, bueno, el ansiolítico es verdad que dentro del mundo de la fobia es algo muy, muy, muy recurrente, porque simplemente el hecho de tener una pastilla en el bolsillo para algunas personas, aunque nunca la hayan usado y aunque lo tengan ya caducadísimo, les sirve de una manera un poco mágica, de una manera un poco totémica. Está ahí el ansiolítico. No se sabe por qué, es una especie de protector que tienen, una especie de escudo de energía protector que en un momento determinado que tienen, pero que simplemente el hecho de su propia presencia, al ser algo que es inmediato, que no va a ser como ahora hablaremos con el antidepresivo, oye, pues les sirve simplemente como eso, ¿no? Es como para el momento del ataque de pánico, para el momento de la crisis de ansiedad, tener una salida, que a veces no hay una salida física, pero si no hay una salida química, a veces eso les puede servir, ¿no? Vamos, es impresionante algunos casos que puedes escuchar de eso, de solo el hecho de la presencia del ansiolítico, lo que cambia la situación, a lo mejor de no tenerlo. Claro. Vamos, ya digo, el ansiolítico hay que cogerlo con pinzas, hay que explicar muy mucho en consulta qué se está dando y para qué, porque luego hay otra confusión tremenda que es la del antidepresivo y la pregunta que muchísimas veces me hacen de la de doctor, ¿por qué me ha dado usted un antidepresivo si yo no estoy deprimido? Claro, yo creo que sería muy interesante que explicásemos esto, ¿no? Bueno, que lo explicases tú, más que yo. No, pero realmente seguro que la demanda te la han hecho a ti. Oye, sí, que sí. Flavio o el que sea que me han diñado un antidepresivo en un momento determinado. Entonces, bueno, siempre se intenta explicar el por qué. Porque es que el antidepresivo, como os comentaba, pues tiene muchas más virtudes más allá de curar una depresión. La verdad es que yo a veces me planteo, digo, debieran de cambiar el nombre
y en vez de llamarlo antidepresivo, llamarlo de otra forma, no lo sé, antidisforias psicológicas o... Sí, es cierto que la gran mayoría, por lo menos de los casos que tú y yo tenemos que ver, yo apenas veo casos de depresión si no es una depresión a consecuencia de, ¿vale? Pero hay un montón de casos que tenemos que ver tú y yo donde el antidepresivo es una pieza clave y que no tiene que ver con que la persona esté deprimida, porque yo no suelo ver personas que estén muy deprimidas en sí, a no ser, como te digo, que la fobia haya sido tan importante que haya limitado su vida y entonces se produce una desmotivación general a nivel vital. Pero es cierto que sí tiene un efecto, digamos, para mí atemperador, ¿no? Es decir, ni todo es tan maravilloso ni todo es tan terrible, sino un cierto distanciamiento emocional que es muy útil en un momento dado, ¿no? Sí. El antidepresivo, yo pues cuando le intento explicar el por qué lo doy, cuando me dicen esto de yo no estoy deprimido porque me da un antidepresivo, es que bueno, yo intento poner a veces ejemplos y utilizo muchas veces el de una llave maestra. Pues si la depresión es un coche, el trastorno de ansiedad un trastero y tu piso es una fobia o un trastorno obsesivo compulsivo, pues la llave maestra del antidepresivo te abre las 3 puertas. Entonces el antidepresivo, dependiendo de la dosis, dependiendo de la posología, de las veces que lo des durante el día y el tiempo que lo des, pues sí que es verdad que interviene a uno u otro nivel. A pesar de esta explicación, a veces me complico la existencia, porque no es rara la persona que me dice, joder, pues si el antidepresivo sirve para todo, ¿qué me está dando usted? O sea, qué miedo, esto me está dando más miedo, que la tira usted al cerebro y ¿qué pasa? Que hace un barrido y entonces, claro, independientemente del trastorno que tenga, pues así como el antidepresivo vale para todo. Pero bueno, quizá ya es cuando me surge esta pregunta, pues bueno, es explicar un poco que dependiendo de la dosis, pues el fármaco llega, digamos, a una zona cerebral y en esa zona cerebral entendemos que es la causante de uno u otro trastorno. Entonces, bueno... Yo te iba a decir, yo no sé si va a ser posible, pero ¿tú crees que a nivel muy sencillo podríamos explicar exactamente cómo funciona un antidepresivo? Porque un antidepresivo sabemos que funciona, en este caso, sobre todo los de última generación. No sé si vamos a hablar de los otros, hay 3, ¿no? Están los tricíclicos, los IMAOs y los ISRS, y ahora entiendo los ISRSN, ¿no? Sí. Hasta ahí más o menos tenemos los 4 clasificados, ¿no? Porque estamos hablando de una sustancia, estamos hablando de un neurotransmisor que es la serotonina, que a mí me parece algo muy mágico. O sea, es decir, algo en sí alucinante. Y no sé si podíamos explicar un poquito cuál es el efecto de... ¿Qué es la serotonina en principio y cuál es el efecto? Bien. Pues la serotonina también, la verdad es que es una palabra que es muy mediática. No hay persona en consulta que no conozca la palabra serotonina. Cada uno se hace su idea de lo que puede ser. Pero vamos, todo el mundo te viene cuando viene a consulta, pues bueno, más o menos conoce y alguno incluso me explica que tiene baja la serotonina, por lo tanto, por eso va a consulta. Pero bueno, más allá de este conocimiento en base a lo que sea, internet, etcétera, pues la serotonina es algo crucial en todo esto de los trastornos del ánimo, trastornos de la ansiedad, porque viene a ser un neurotransmisor, un elemento, un personaje que está en nuestro cerebro, que produce de forma natural nuestro cerebro, y digamos que es el que, bueno, genera cierto equilibrio interneuronal, las conexiones neuronales, este liquidito, este elemento, esta serotonina va saltando, digamos, de neurona en neurona y va facilitando, pues, que nuestro cerebro, por llamarlo de alguna forma y en una rápida expresión, esté engrasado. Imaginemos un cerebro lleno de engranajes, cada engranaje es una neurona, pues digamos que el aceite que va entre esos engranajes es la serotonina y permite que los engranajes fluyan y que nuestro cerebro esté adecuado o adaptado al entorno. Digamos que si se gripa, que es un término que utilizamos, conocemos todos, se desaparece el aceite y se gripa el motor, se enganchan los engranajes, pues el cerebro empieza a funcionar peor y es cuando empieza a dar síntomas. ¿Qué pasa? Que con el tiempo pues se han descubierto que no solo hay un aceite llamado serotonina, que tenemos, dependiendo de la zona del cerebro, engranajes que funcionan con otros aceites que se llaman dopamina, otros aceites que se llaman glutamato, otros aceites que se llaman noradrenalina, con lo cual la cosa se complica un poco más porque puedes tener un déficit de un aceite
y haga que una parte del engranaje no funcione y el resto sí, y funcione o que no funcione ninguno de los aceites. Es por eso que a medida que los estudios han avanzado, han salido estas modalidades que has mencionado de antidepresivos que curan o restablecen los niveles de un aceite o de otro en función de... Uh-huh. Y es verdad esto que, a pesar de que algunos pacientes lo dicen, ¿no? Porque están informados o lo han leído, existe una bajada de serotonina, pero es verdad que algunas personas pueden tener un déficit en esta sustancia de dopamina, noradrenalina, igual que hay personas que tienen un déficit de insulina. Sí, es decir, además yo, de hecho, en consulta, pues a veces, dependiendo del caso y un poco en función de que vas viendo más y más casos, pues lo intentas explicar, porque creo que hay un error de muchas de las personas que vienen a consulta, que es que te hacen ver que el trastorno que padecen, pues bueno, tenemos que rebuscar en un origen traumático, psicológico, externo, que justifique el por qué está así. Y asumiendo que eso es una realidad, es decir, un trauma de la infancia, de la adolescencia, un problema, un elemento estresor en un momento determinado puede desajustar, y me voy a referir al aceite, para que todos nos entendamos, a estos neurotransmisores. Hay personas que fisiológicamente, componente genético, heredabilidad, como queramos llamarlo, fenotipo, endotipo, lo que queramos, tiene un déficit de serotonina, tiene dificultad para la producción de serotonina y en un momento determinado esa dificultad ante un elemento estresor se va a hacer más evidente y es cuando pueden empezar los trastornos de ansiedad. Entonces, a tu pregunta, sí, se ve y además tú ves líneas genéticas, líneas familiares en las cuales pues hoy el trastorno de ansiedad está presente, o un trastorno psiquiátrico está presente y el componente heredable es la causa o el factor principal. Uh-huh. Evidentemente estas medicaciones no son inocuas y tampoco es cuestión ahora para rebuscar cualquiera de los prospectos que vayan a tener las personas, porque sabemos por experiencia propia que cuando tú ves un prospecto hasta de una aspirina, pues al final tienes cientos y cientos de sintomatologías y cientos de efectos secundarios que muchas veces por simplemente todos esos papeles muchas personas dejan de o no entran dentro del consumo del psicofármaco. Pero para ti, ¿cuáles serían por lo menos las precauciones que deberíamos seguir cuando estamos bajo medicación? Pues precauciones. La precaución número 1, quizá antes de prescribir, conocer qué psicofármacos y qué patología acompaña a esta persona que va a tomar el fármaco por posibles interacciones. No es lo mismo dar un antidepresivo sin que una persona tome medicación adjunta para el corazón, para la tiroides, que la tome, porque bueno, unas y otras al final siempre pasan por el hígado es el filtro de cualquier medicamento y dando una podría disminuir el efecto de otra. Entonces, ser conocedor de eso es prioritario. A partir de ese momento, bueno, se sobreentiende, aunque hay que recordarlo, pues el uso de alcohol u otros tóxicos, pues también como mecanismo de interacción psicofarmacológica que puede intensificar o atenuar el efecto del fármaco o del tóxico, con lo cual eso siempre bien presente. A partir de ese momento, pues bueno, ya entramos en elementos un poquito más característicos como intentar siempre tomarla a la misma hora. Hay gente que bueno que se le olvida por la mañana y la toma por la tarde, o por la noche a última hora, un día sí, 3 no. También es algo importante a recordar y a tener en cuenta. Y a partir de ahí, pues bueno, un poco explicar los efectos secundarios adversos más frecuentes que se pueden encontrar en una persona los primeros días con la toma de un medicamento para que no nos lo dejen. Es casi mejor explicarlo y decir, oye, dame un toque, avísame si te pasa esto y esto y vemos qué hacemos. Porque suelen ser efectos que ceden a los pocos días y si no ocurren esos efectos, maravilloso. Y luego esos efectos mucho más raros, pero que pueden ocurrir, que claro, los cuales cualquier persona podríamos padecer en un momento determinado, pero la clave de si lo padeces es tener una buena comunicación con el profesional para transmitírtelo. Bueno, y por último, para ir acabando, aunque esto yo te citaría para otro programa, ¿tú crees que existen alternativas a los mismos reales aparte de la medicación clásica? Es decir, aparte de la medicación que pueden tener las personas que sean prescritas y que vayan con receta médica, ¿existen para ti alternativas que a un nivel, claro, cuando estamos hablando de alternativas no estamos hablando a un nivel muy grave, sino un nivel un poco... Yo creo que el primer caso que tú estabas comentando antes, ¿no? Personas que no tienen una situación absolutamente invalidante, sino que la ansiedad en este caso les molesta. ¿Para ti sí existen alternativas a esta medicación?
Sí. Y la verdad es que cada vez se usan con mayor frecuencia porque cada vez están llegando más a España esas alternativas. Pues bueno, te hablaría más quizá de la fitoterapia más que de otro tipo de cuestiones. Es decir, cuando hay una sustancia, ¿no? Cuando hay algo como puede ser. ¿Tú qué consideras? Pues mira, principios activos naturales a través de la fitoterapia, pues cada vez nos llegan más presentaciones a través de laboratorios que están concienciados de que esto funciona. Y bueno, si salimos de España y nos vamos a países como Francia o Alemania, pues vemos que en cualquier centro de salud esa opción está como primera alternativa. Antes de que elegir el fármaco está el fitoterapeuta. Aquí lo estamos empezando a manejar y yo me estoy encontrando un pool de personas o un pool de casos, mejor dicho, en los cuales esto funciona. Niños y adolescentes, impresionante la eficacia de un producto fitoterapéutico para depresiones. Personas que jamás han tomado un antidepresivo, que tienen una sintomatología de carácter leve moderado, se benefician. Me encanta o estoy descubriendo las posibilidades que tiene la fitoterapia a la hora de hacer retiradas de medicamentos, que no quede un vacío psicofarmacológico cuando quitamos ese fármaco y lo llenemos o lo solapemos con un producto fitoterapéutico que luego a posteriori sea mucho más fácil de retirar. En fin, las posibilidades que ofrece la fitoterapia ahora mismo yo creo que están increciendo, está pisando fuerte porque además se está demostrando que sirve, pero hay que contextualizarlo mucho porque si no muchas personas van a venir a la consulta pidiendo ya fitoterapia y tampoco es eso porque tiene muchas limitaciones, los cuadros en los cuales se receta y es eficaz son limitados a día de hoy, entonces bueno, todo eso hay que explicarlo a la hora de poner en realidad la situación de cada paciente y de qué se puede beneficiar y de qué no. Muy bien, pues Flavio, muchísimas gracias por haber participado otra vez en nuestro programa, en la teoría de la mente. Ya sabes que vamos a contar contigo y yo para el mes de septiembre, a partir del mes de septiembre, sí que me gustaría contar todavía mucho más, sobre todo para proyectos y para muchas cosas que vamos a estar planteando y viendo. O sea que, mira, ahí se me estaba ocurriendo a la misma hora que estamos hablando un curso sobre farmacología para psicólogos, que podría ser ahí una cuestión ahí interesante. Que ahí pues te doy la razón, que sería interesante 100%. Cuentas conmigo porque podemos sacar algo bastante didáctico y creo que habría muchos profesionales que se beneficiarían porque las dudas pueden salir a borbotones, estoy convencido. Ya esta separación, además, que hemos mencionado antes de psicólogos, psiquiatras, creo que ha complicado mucho más el conocimiento del psicofármaco en lo que a psicología, los psicólogos o el equipo de psicología se refiere y yo creo que podemos hacer un gran trabajo. Y bueno, ¿por qué no? En septiembre yo siempre estoy encantado de colaborar con vosotros, así que como me abrís las puertas, yo me cuelo siempre. Pues encantado de que te cueles. O sea que, muy bien. Nos vemos entonces. Esperamos, como ya te digo, verte en posteriores programas y ediciones. Y nada, pues ahí nos quedamos, ¿vale? Un saludo a todos. Un placer, de verdad. Bueno, pues nada, hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Encantados de haber estado con vosotros, encantados de haber resuelto cualquiera de vuestras dudas. Ya sabéis, os esperamos la semana que viene con un nuevo programa. Este será un programa sorpresa porque bueno, hay dos invitados especiales que me apetece muchísimo que conozcáis. Bueno, a uno ya le conocéis, pero los dos juntos van a ser muy interesantes. Pues nada, sin más, nos despedimos. Ya sabéis, si podéis, si queréis, también nos recomendáis en la medida que podéis, tanto en iVoox como en iTunes. Ya sabéis, le dais a me gusta o nos ponéis esta calificación de 5 estrellas. Y bueno, pues nada, nos vemos en la siguiente. Yo soy Rubén Casado y esto ha sido La Teoría de la Mente. Hasta la próxima.